Hola y bienvenidos a Huesos Secos. Este video será la segunda parte donde voy a estar refutando el video de José Carlos Alpizar de Teología Paulina, donde él está refutando a Michael Root respecto al Evangelio de Yeshua. En la primera parte vimos todo el video y les presenté diferentes pruebas y les mostré que el Evangelio de Yeshua es el mismo que predicó Moisés. Él explica que el Evangelio de Yeshua, de Jesús, es su muerte y su resurrección. Entonces quiero que volvamos a ver esta sección en su video y luego lo vamos a contrastar con lo que el apóstol Pablo enseña cuando predicaba a judíos y gentiles. Noticias de salvación, pero no era el evangelio de Jesucristo por una simple razón, porque nosotros sabemos a ciencia cierta que el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, está profundamente relacionado con el sacrificio expiatorio de Jesús. ¿Y esto cómo lo sabemos? Muy sencillo. No voy a ser yo el que voy a dar mi opinión de cuál es el evangelio de Jesucristo. Voy a dejar que sea Pedro el que en sus predicaciones, una para los judíos y otra para los gentiles, nos demuestre qué fue lo que él predicó, porque Pedro tuvo la oportunidad de ser el primero en predicar y de parte de Dios tener una gran cosecha de judíos que se añadieron al Mesías y de gentiles que se añadieron al Mesías. Pedro tuvo la oportunidad de predicarle a judíos y a gentiles y les predicó el evangelio. Entonces vamos a ver qué fue lo que les dijo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 34, Pedro está hablando en la casa de Cornelio a gentiles y Pedro expone el evangelio de esta manera y dice: entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Miren cómo comienza Pedro a presentar el evangelio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Lo lograron ver? Dice la Biblia que la buena noticia comienza desde el bautismo de Juan respecto a Jesús de Nazaret. Cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. ¿A quién mataron? Colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que él es juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. ¿Ven ustedes los puntos que tocó Pedro cuando le predicó el evangelio a los gentiles? Jesús es Señor de todos. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Jesús liberó a los oprimidos por el diablo. Jesús murió en un madero. Jesús se levantó al tercer día de entre los muertos. Jesús es juez de vivos y muertos, y todo aquel que crea en Jesús recibirá perdón de pecados. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el evangelio es cristocéntrico? Pero los judaizantes presentan un evangelio toracéntrico e israelcéntrico. Vean ustedes ese video que enseña Michael Root, esos 7 minutos por completo, cómo no es Jesús el centro del mensaje del evangelio, sino es la Torá. Y eso es desplazar a Cristo y poner en el centro a la Torá. Ahora veamos qué le dijo Pedro a los judíos. La primera vez que Pedro tuvo judíos delante de él y él tuvo la oportunidad de predicar. Leámoslo ahora, dice: Quiero hacer una pausa para hacer algunas aclaraciones. ¿Qué es lo que estamos ahorita discutiendo? ¿Qué es lo que José está refutando a Michael Root? ¿Y qué es lo que yo le estoy refutando a José? Michael Root presenta la idea de que el evangelio había sido anunciado antes de la muerte de Jesús obviamente y de su resurrección. Entonces Michael Root dice, entonces, ¿qué evangelio estaban predicando si Jesús aún no había muerto? Lo vemos en Lucas capítulo 9, creo, y también yo les presenté la cita en Mateo capítulo 4.
en donde vemos que el mismo Jesús en Galilea predicaba el evangelio del reino. Entonces lo que José quiere refutarle a Michael Root es que el evangelio que predicaron los apóstoles antes de que Jesús padeciese era otro evangelio diferente al que se predicó después de que Jesús muriese y resucitase. Y es por eso que explica y lee Hechos capítulo 10 cuando Pedro le predica a Cornelio y a su familia. Y ahora va a leer qué es lo que Pedro le enseña a los judíos en el capítulo 2 de los Hechos. Es que el evangelio es, digamos, cristocéntrico y no toracéntrico o israelcéntrico. Entonces vamos a escucharlo, lo que va a leer en Hechos 2, y después yo les voy a leer otro pasaje en el libro de los Hechos, en donde nos va a quedar claro que el evangelio se tiene predicando desde los tiempos de Moisés, y que es el mismo evangelio que Jesús y sus apóstoles predicaron, tanto antes de que Jesús muriese, como después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces escuchemos a José lo que va a leer. Hechos 2 del 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea conocido y escuchad mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que es lo dicho por medio del profeta Joel. Y va a acontecer en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vean ustedes que Pedro explicó por qué los creyentes estaban hablando en lenguas, pero a partir de aquí, del verso 22, Pedro va a predicar el evangelio. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también sabéis vosotros, a este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento, matasteis por manos de inicuos crucificándolo, a quien Dios levantó, habiéndolo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que fuera retenido por ella, porque David dice respecto a él: veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón fue alegrado y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ni me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza que acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo habló acerca de la resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Pueden ustedes ver las similitudes de lo que le dijo Pedro a los gentiles y a los judíos. Presentó a Jesús crucificado, habló de su resurrección, habló de que fue ungido por Dios y que las maravillas y los milagros respaldaban su ministerio. Habló de que dice la Biblia que es Señor y Cristo designado por Dios. Es el mismo evangelio que Pedro predicó a los gentiles en Hechos 10. No le crean a estos falsos maestros, porque aquí lo que se está jugando es el verdadero evangelio de Jesucristo, y solo el verdadero evangelio de Jesucristo es el que es poder de Dios para salvación. No podemos negar que parte del evangelio, una parte muy importante quizás la parte más importante es la muerte y la resurrección de Jesús, pero no termina ahí.
El Evangelio es la oportunidad de regresar al pacto con Dios, al pacto que el pueblo de Israel había desechado, al pacto que el pueblo de Israel había invalidado. Entonces las buenas nuevas o el Evangelio es la oportunidad para los hijos de Israel regresar a ese pacto. ¿Y cómo se regresa a ese pacto? Está establecido en Deuteronomio 30. Se tienen que arrepentir y guardar todos los mandamientos. Como lo dije en la primera parte, una parte crucial del Evangelio es arrepentirse y guardar la ley. Y obviamente creer en Jesús, que es el Hijo de Dios que murió por nosotros y resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Y después de que hemos entendido eso, que nos arrepentimos, que reconocemos que hemos transgredido la ley y que Jesús tomó esa carga del pecado que lo llevó a la muerte y lo hizo por nosotros, entonces ya que hemos entendido eso, tenemos que procurar no transgredir la ley. Ese es el evangelio completo. Pero aquí José lo que quiere decir, no, el evangelio es nada más la muerte y resurrección de Jesús, cree en eso y tiene poder para salvación. Incluso al principio de su video, como ya lo vieron en la primera parte, él dice que los apóstoles, antes de que Jesús muriese y padeciese, predicaron un evangelio. Pero después de que murió, ya predicaron otro evangelio. Y dice, tenemos que ver el contexto en el cual la palabra evangelio es usada para entenderlo. Pero ahora lo que quiero que leamos es lo que el apóstol de los gentiles tiene que decir a judíos y a gentiles respecto al evangelio. Y nos vamos a dar cuenta que el evangelio siempre ha sido el mismo. El evangelio es la oportunidad de regresar al pacto con Dios. Lo vimos en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Como a quién? Como a los israelitas. Entonces, la misma buena nueva o el mismo evangelio que Moisés les predicó a los israelitas es la misma buena nueva o el mismo evangelio que nos ha sido predicado a nosotros. Y obviamente también es el mismo evangelio que los apóstoles predicaron, tanto antes de Jesús como después de Jesús. Es el mismo evangelio. Y la razón por la cual José no quiere aceptar eso es porque si él acepta y dice, sí, cierto, es el mismo evangelio que predicó Moisés a los israelitas, que el evangelio que los apóstoles predicaron durante la vida del Mesías y después de la muerte y resurrección del Mesías, él tendría que aceptar que tenemos que guardar los mandamientos. Pero él necesita desconectar el evangelio que predicaron los apóstoles cuando Jesús aún estaba vivo, con el evangelio que los apóstoles predicaron después de la muerte y resurrección de Jesús. Él luego necesita de desconectar y decir, no, son evangelios diferentes. Sí, traen buenas nuevas los dos. Son buenas noticias de restauración, pero hay que entender el contexto y nos vamos a dar cuenta que son diferentes. Y aquí él pasó intentando explicar que el evangelio está profundamente conectado con la muerte y resurrección de Jesús. Pero también tenemos que reconocer que ese mismo evangelio tiene que ver con lo que Moisés le predicó o le enseñó a los israelitas en Egipto. Y ahora sí, vamos a leer Hechos capítulo 13. Y es Pablo mismo, Pablo el apóstol de los gentiles, que sinceramente me parece interesante que José no leyó cuando Pablo le predicaba el evangelio a los judíos y a los gentiles, siendo que el canal de José así se llama, Teología Paulina. Entonces, ¿por qué no leyó cuando Pablo le predicaba a los gentiles y a los judíos en la sinagoga en los días de reposo? Y aquí vamos a leer y Pablo va a ser el que nos va a sacar de dudas. ¿El evangelio es la muerte y la resurrección de Jesús? ¿O el evangelio son las buenas nuevas de poder entrar o de regresar al pacto con Dios? Vamos a leer lo que Pablo tiene que decirle a los judíos y a los gentiles en una sinagoga en día de reposo. Porque, señores y señores, como ya lo vimos en el estudio pasado de los temerosos de Dios, los gentiles ya asistían a la sinagoga en los días de reposo antes de que les predicasen del evangelio. Entonces ahora sí, leamos capítulo 13 de los Hechos, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y aquí podemos ver que Pablo se está dirigiendo tanto a judíos como a gentiles. ¿Cómo sabemos esto? Porque los que teméis a Dios son los temerosos de Dios, que eran gentiles que asistían a la sinagoga, pero que no se habían convertido al judaísmo a través de la circuncisión. Incluso lo vamos a confirmar más adelante, pero continuamos en el versículo 17. Dice, el Dios de este pueblo escogió a nuestros padres
¿Por qué tiene que decir de este pueblo? Obviamente porque están incluidos gentiles que no son parte del pueblo de Israel en ese momento. Es por eso que dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Recordemos, aquí Pablo les está predicando a judíos y a gentiles y le está repasando toda la historia del pueblo de Israel. De la misma forma que yo se lo presenté en mi video del Evangelio de Moisés. Analizamos toda la historia del pueblo de Israel y demostramos que el Evangelio fue predicado desde Moisés a los israelitas hasta los tiempos de Jesús y los apóstoles. Continuemos. 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor, diciéndoles, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque ese es el primer paso para el Evangelio que predicó Moisés, o para el Evangelio que predicaron los apóstoles, o para el Evangelio que predicó Jesús. Es el mismo Evangelio. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Una vez más, Pablo se está dirigiendo a los del linaje de Abraham, que eran los judíos o los israelitas, y también a los gentiles que estaban en la sinagoga, porque dice, y los que entre vosotros teméis a Dios. Y les dice a los dos grupos, a judíos y gentiles, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Si se dan cuenta, Pablo está predicando desde la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y se vino por los jueces, por los reyes de Israel, y después se pasó a Juan el Bautista, el profeta, y luego ya está hablando de Jesús y de su martirio y de su muerte, y también va a hablar de su resurrección. Continuemos. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también anunciamos, aquí pongamos atención, de verdad, aquí es donde Pablo nos va a aclarar la duda. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ah, caray. El evangelio fue una promesa hecha a los padres. Ese evangelio ya había sido anunciado ¿desde cuándo? Desde los padres. Es por eso que Jesús predicaba del evangelio del reino. Y esto era antes de que Jesús muriese, antes de que Jesús resucitase. Después los apóstoles hicieron lo mismo. Ahora con Jesús ya resucitado, confirman ya el evangelio totalmente completo, porque con la muerte y resurrección de Jesús vino un nuevo pacto. Y esa es la promesa, y es por eso que dice, y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Más claro no puede estar, el evangelio sigue siendo el mismo, desde que fue anunciado a los padres, desde que Moisés dijo, profeta como yo les levantará a Dios, a él oiréis. Desde aquel entonces se predica el evangelio de Jesús, que es un evangelio de arrepentimiento. Continuemos leyendo, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
¿De cuáles pecados? Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 1, versículo 24, se nos dice que se le puso a Jesús, a Yeshua, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. La pregunta es, ¿de qué pecados está hablando? O sea, ¿de qué pecados el pueblo de Israel necesita ser perdonado para ser salvo? Siendo que la ley de Moisés ofrecía sacrificios para que fueran ellos perdonados por sus pecados. Había un pecado que el pueblo de Israel no podía, digamos así, reparar u ofrecer un sacrificio para justificarse de ese pecado. ¿Y cuál fue ese pecado? Fue la transgresión del pacto. Fue que la casa de Israel invalidó el pacto de Dios. Y esto, como ya lo mencioné en el primer video y como está escrito en Jeremías 3, versículo 8 específicamente, que la casa de Israel invalidó el pacto. Una vez que Dios le dio carta de divorcio a la casa de Israel no podía regresar. De la misma forma, la casa de Judá, aunque a ellos no se les dio carta de divorcio, también invalidaron el pacto porque también fueron tras dioses ajenos. Entonces, ambas casas habían invalidado el pacto. Por lo tanto, eran como mujeres despedidas, como mujeres adúlteras con carta de divorcio. Y como el profeta Jeremías explica en el capítulo 3 de Jeremías y el apóstol Pablo de los gentiles explica también en Romanos capítulo 7 y hacen referencia, tanto Jeremías 3 y Romanos 7 hacen referencia a Deuteronomio 24, la mujer que había sido despedida, en este caso la casa de Israel, no podía regresar a Dios, no podía regresar a su primer marido. Es por eso que Jesús como marido tenía que morir. Y aquí se cumple todo el evangelio, toda la promesa hecha a los padres, que Dios iba a restaurar las cosas. Es por eso que desde Moisés se profetizó y se dio las pautas para poder regresar al pacto. ¿Y cuáles eran esas pautas o las condiciones para poder regresar a Dios después de que habían invalidado el pacto? ¿Cuáles eran? Deuteronomio 30. Leámoslos. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Aquí está el evangelio. Este es el evangelio, aunque José no lo quiera aceptar. Pablo lo confirma cuando Pablo dice el evangelio de la promesa hecha a los padres. Aquí está la promesa de restauración. Aquí está la promesa de que Dios les dice al pueblo de Israel, cuando ustedes estén lejos de su nación, o que esté otra nación sobre ustedes, y ustedes no sean libres como eran los judíos en el primer siglo, y se arrepintieren y se convirtieren de todo corazón y guardaren todo lo que yo les mando hoy, entonces en el versículo 3 dice, Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Y pueden leer todo el capítulo 30. Ahí está el evangelio. Y es precisamente el evangelio que Jesús predicaba en Galilea en Mateo capítulo 4. Arrepiéntanse, las mismas palabras de Moisés, arrepiéntanse, regrésense a Dios. Muchas veces el Señor les mandó a decir al pueblo de Israel, vuélvanse a mí y no me voy a acordar de su pecado, pero no lo hicieron. Entonces termino este video leyendo una vez más las palabras de Pablo, que como les dije ahorita, se me hace muy curioso que José no lea esta parte donde se nos dice que el evangelio le fue anunciado a los padres. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ahí está el evangelio. Desde aquel entonces está el evangelio. Y lo confirmamos una vez más, los vuelvo a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y eso es muy interesante, porque cuando uno estudia el capítulo 3 y el capítulo 4 de los Hebreos, nos vamos a dar cuenta que la falta de fe de los israelitas fue, de hecho, falta de obediencia. No le creyeron a Dios que los iba a poder llevar a la tierra prometida y por tanto no lo obedecieron. Vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 12 en la carta a los Hebreos. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, o sea, de falta de fe, de no creerle a Dios, para apartarse del Dios vivo. Dense cuenta que ese es el problema que tuvieron los israelitas. No le creyeron a Dios, no tuvieron fe. Y dense cuenta lo que los llevó a hacer por no tenerle fe a Dios. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley.
1 Juan 3:4. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza, nuestra fe del principio. Tenemos que seguir teniendo fe. Y al tener fe, seguimos obedeciendo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, escucharon las palabras de Dios, de Yahweh, desde el monte Sinaí? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Si se dan cuenta que la falta de fe te lleva a transgredir la ley, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a quienes, sino a aquellos que desobedecieron. Aquellas personas que no obedecieron a Dios, aquellas personas no entraron a la tierra prometida. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos dice lo siguiente y se los vuelvo a leer. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todos tenemos que estar despiertos, todos tenemos que estar en fe, firme hasta el final estar obedeciendo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Aquí vemos una conexión entre desobediencia de la ley y la incredulidad. Si tú le quieres demostrar a Dios que tienes fe en Él y que crees en Él y que tu confianza está puesta en Él, entonces obedécele. Es lo que la carta a los Hebreos en el capítulo 3 nos está enseñando. Ahora si el capítulo 4 versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe o de obediencia en los que la oyeron. Entonces en el versículo 2 se nos confirman las palabras de Pablo en el capítulo 13 de los Hechos. Ahora recordemos a quién le estaba diciendo Pablo esas palabras. No solamente a los israelitas, también había gentiles presentes. Cuando les dice, y a vosotros que teméis a Dios, se está refiriendo a los gentiles que estaban en la sinagoga. Entonces la promesa del evangelio, del nuevo pacto, Pablo se la está anunciando tanto a judíos como a gentiles. Y no les dice a los gentiles, ustedes gentiles van a guardar nada más parte de la ley moral. No, Pablo no hizo pausa ni aclaró a los gentiles y les dijo, ustedes no guarden eso porque eso nada más entre el pueblo de Israel y Dios. Sino todo lo contrario. Cuando les dice Pablo en el capítulo 13, les dice a vosotros, a judíos y gentiles dentro de la sinagoga en un día de reposo, es anunciada esta salvación del evangelio de la promesa hecha a los padres. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es esa promesa? Que si te arrepientes y guardas de todo corazón los mandamientos de Dios, entonces Dios te iba a salvar a través de ¿quién? De su Hijo Jesús. Que como dijo Pablo, que por aquellas cosas que por la ley de Moisés no pudieron haber sido justificados, Jesús los iba a justificar con su muerte. Y ahí es en donde está todo el evangelio. El evangelio es la restauración, es la oportunidad de regresar al pacto o de entrar en un pacto, en el caso de los gentiles, con Dios. Espero que ese video les haya gustado. Si les gustó, entonces déjenme un like. Y si no les gustó, entonces déjenme un dislike. Pero déjenme saber en los comentarios por qué no les gustó y por qué están en desacuerdo conmigo. Este video realmente no planeaba hacerlo, esta segunda parte de la primera refutación que le estoy haciendo a José. Pero lo que pasó fue que estaba leyendo la carta a los Hechos, preparándome para el estudio de Hechos 15, y leí todo el pasaje completo del capítulo 13 de los Hechos, y me di cuenta que Pablo mismo estaba anunciando el evangelio que había sido prometido a los padres. Entonces, pues obviamente decidí hacer esta segunda parte para que quede más claro, para que no quede ninguna duda. Entonces, suscríbanse al canal, denle like y si les gustó el video, entonces compártanlo. Saludos y bendiciones.